Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás las alas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas. 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Capítulo 27. Harás también un altar de madera.
Capítulo 26. Las cortinas del tabernáculo. Dios manifestó su presencia entre los israelitas en un tabernáculo tienda debido a la situación de ellos en el desierto. Dios adapta las prendas de su favor y los dones de su gracia. El estado y la carencia de su pueblo. Las cortinas del tabernáculo tenían que ser muy ricas, tenían que estar bordadas con querubines para significar que los ángeles de Dios acampan alrededor de la iglesia. Las cortinas del material más barato, al ser más largas y anchas, cubrían las demás y estaban defendidas por tapas de cuero. El total representa la persona y doctrina de Cristo y la iglesia de los cristianos verdaderos. Todas las cosas celestiales que exteriormente son bajas, pero por dentro y ante los ojos de Dios son gloriosas y preciosas. Cada una de las basas de plata pesaban 52 kilos, debían ponerse en hileras en el suelo. Sobre cada par de basas se insertaba un panel de madera de acacia recubierto de oro afirmada por espigas. Se desplegaban las cortinas sobre todo esto, aunque era portátil, era fuerte y firme. Los materiales eran muy costosos. Todo esto era el tipo de iglesia de Dios, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 20:21. Un velo o cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaba colgado de columnas. El velo era para separar el lugar del santo del santísimo. Impedía por completo que alguien mirara dentro del lugar santísimo. El apóstol dice cuál era el significado de este velo. La ley ceremonial no podía hacer perfectos a los que allí iban, ni su observancia llevaría a los hombres al cielo. Hebreos 9:8. No se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. La vida y la inmortalidad yacían escondidas hasta que fueran sacadas a la luz por el Evangelio. Ahora, por la sangre de Jesús, podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. La vida y la inmortalidad yacían escondidas hasta que fueran sacadas a la luz por el Evangelio, lo cual quedó representado por el velo que se rasgó al morir Cristo. Ahora, por la sangre de Jesús, podemos entrar confiadamente al lugar santísimo en todos los actos de adoración. Sin embargo, siendo santísimo, nos obliga a la santa reverencia. Había una cortina para la puerta exterior del tabernáculo. Este velo era toda la defensa que el tabernáculo tenía. Dios cuida a su iglesia en la tierra. Una cortina, si le place a Dios hacerlo, así será tan fuerte para la defensa de su casa, como si fuera puertas de bronce y barras de hierro. Con esta descripción típica de Cristo y su iglesia ante nosotros, ¿cuál es nuestro juicio en estos asuntos? Vemos algo de gloria en la persona de Cristo, alguna excelencia en su carácter, algo precioso en su salvación, o alguna sabiduría en la doctrina de la cruz. Soportará un examen nuestra religión, y somos más cuidadosos para aprobar nuestros corazones ante Dios que nuestros caracteres delante de los hombres.